Bendiciones, bendiciones, amados hermanos, shalom, donde se encuentre cada uno de ustedes, donde esté cada uno de ustedes, mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor alcance su mano de poder y le alcance con favor y con gracia, que el Señor repose sobre usted, trayendo paz a su vida y que pueda tener el entendimiento para poder discernir que el Señor está con usted, amado hermano. En este día 27 de abril del año 2025 estamos transmitiendo desde la nación de Honduras, una nación especial, una nación escogida, una nación hermosa, una nación poderosa, una nación con propósito. Honduras, tierra bendita, escogida y elegida por Dios para recibir de Él sus maravillas. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite, un tiempo que va a ser hermoso, un tiempo que va a ser glorioso, hermano. No se vaya, quédese para que pueda escuchar y recibir la palabra, la promesa, para que pueda recibir de parte de Dios la asignación y también para que el Señor pueda abrir sus ojos, su mente, su corazón y pueda recibir la palabra del Señor revelada a su vida en este tiempo, en este día. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, un tiempo que ha de ser poderoso. Quédese, hermano, no se vaya, quédese, porque va a recibir de Dios, va a recibir del Señor en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor amado, damos gracias, Señor, delante de usted, por todo, Señor, por todo, por todo, por todo. Porque todo tiene sentido, Señor. Todo tiene sentido, Señor. Todo tiene sentido cuando llega a usted, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por enseñarnos todas las cosas, por estar con nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos revela, que nos instruye. Gracias, Padre bueno, por tener tanto amor y tanta misericordia de nosotros. Gracias por enviar a su único Hijo a morir en una cruz por amor a nosotros. Y Jesús, gracias. Gracias por ser nuestro fiel amigo, por caminar con nosotros, por estar con nosotros y haber elegido morir en favor de cada uno de nosotros. Aunque no eras culpable, decidiste morir, Jesús, por amor a nosotros. Nuestro dulce y fiel amigo Jesús, nuestro buen amigo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor de señores. Gracias, gracias sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Este tiempo lo ponemos en sus manos, dándole honor y gloria a usted, porque usted es el que habla los corazones a la vida. Usted es el que trata con cada uno y convence de pecado, justicia y juicio a aquel que lo necesita, aquel que ya está dentro de sus planes, aquel que ya fue escogido desde antes de los tiempos por usted. Bendiga, Señor amado, aquel que escucha, aquel que dispone su tiempo para escuchar. Bendiga aquel que dispone del tiempo que usted le ha dado para escuchar esta palabra, Señor. Inunde sus vidas, inunde sus corazones y que esta palabra pueda hacer huella y mella en sus vidas, pueda romper, pueda traer rompimiento a sus vidas en el nombre de Jesús, pueda traer sanidad y liberación, pueda traer en el nombre de Jesús rompimiento de yugos, de eslabones, de cadenas, de maldiciones generacionales, ancestrales en el nombre de Cristo Jesús. Que pueda deshacer todo decreto y todo derecho legal en el mundo espiritual en el nombre de Jesús. Toda acta contraria en contra de nuestra, Señor, en el nombre de Jesús sea disuelta, reducida a cenizas, vuelta a nada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos este tiempo en sus manos y lo cubrimos con su sangre preciosa, declarando que ángeles y arcángeles toman control de este lugar en donde estamos, Señor, y del lugar donde están mis hermanos al momento de escuchar esta palabra.
que sea usted ministrándoles sus vidas. Ministreles sus vidas, Espíritu Santo. Ministre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. En sus manos estamos. Amén y amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Vamos a tener un tiempo hermoso. Ya inició este tiempo poderoso. Vamos a darle gracias al Señor con la palabra. Vamos a ser enseñados por la palabra. Vamos a ser alumbrados por esta lámpara que alumbra el camino de cada uno de nosotros. Y el mensaje de este día, pues, le hemos llamado ojos que no ven versus corazones que arden. ¿Y por qué? Porque vamos a ver algo sorprendente que sucedió como por estos días, hace más de 2000 años. Sucedió algo por cerca de estos días, no precisamente hoy, sino el domingo anterior. ¿Qué fecha era el domingo anterior? El domingo anterior sucedió algo y está citado en la Biblia. No vaya a pensar que yo le estoy hablando de algo que no está en la palabra. Esto que vamos a ver hoy sucedió el domingo 20 de abril de nuestro tiempo. Y yo quisiera que usted, con su mente, usted pueda llevarla cautiva en obediencia a Cristo, para que pueda recibir esta palabra de hoy, esta palabra que Dios trae a su vida. Yo quisiera que usted y yo nos transportemos a aquel día, a aquel tiempo. ¿Qué sucedió en aquel tiempo, hermana? Ese día, el gran día de la resurrección. Imagínese usted y yo, todos los discípulos, imaginémonos a todos los discípulos, cuando el maestro los llama para que lo sigan. Unos estaban pescando, otros cobrando impuestos, otros sanando a los enfermos, otros estaban deprimidos por sus proyectos, otros estaban en proyectos exitosos. Bueno, imaginémonos la vida cotidiana de aquellos hombres, de aquellos varones que fueron llamados por Jesús para que lo siguiese. Dejaron cualquier proyecto, dejaron todo para seguir a Jesús. Todo, lo dejaron todo, solo para seguir a Jesús. Tenían toda su esperanza puesta en Jesús. Creyeron en el proyecto de Jesús y por eso dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Porque ellos creían en el proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto en el que ellos creían? Creían en que ellos iban a ser redimidos del yugo que les azotaba de Roma a través de este Mesías. Ellos creían que iban a ser liberados y que iban a tener la redención y la victoria a través del Mesías. Y por eso dejaron todos los proyectos que ellos tenían, proyectos personales a mediado plazo, a corto plazo y a largo plazo. Pero cada uno de ellos tenía un proyecto de vida y lo dejó porque le pusieron todo su empeño y toda su esperanza al proyecto de seguir a Jesús para ser redimidos del azote que era Roma para ellos en aquel tiempo. Entonces, imaginémonos, quiero llevarlos a esto. Ahorita vamos a ejercitar nuestra mente. Imaginémonos a Jesús llamando uno por uno y todos dejando todo para seguir a Jesús. Empiezan a seguir a Jesús y lo acompañan en su ministerio de 3 años y medio casi. Y ven todas las señales, los prodigios, y ya vimos lo que sucedió con Judas. Él creía y tenía una ideología y no sabía lo que iba a suceder, pero él creía y tenía esa ideología. Y ya todos sabemos el final y lo que sucede con Judas. Ahora, ¿qué sucedió con los otros discípulos?
¿Qué pasó con los otros discípulos cuando Jesús fue crucificado? Porque ya sabemos lo que sucedió con Judas, sabemos lo que sucedió con Pedro, con Simón, al que el Señor le cambió el nombre por Pedro, que Pedro quiere decir roca. Y de ellos sabemos por las escrituras. Pero ¿qué sucedió con los demás? ¿Qué pasó con los demás, hermanos? Imagínense estos hombres cómo se sintieron cuando al proyecto que le pusieron todo su empeño no resultó ser lo que ellos creían que iba a ser. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y hoy yace en un sepulcro. Jesús está en el sepulcro. Al Mesías, al que ellos le rindieron toda su confianza, le depositaron toda su confianza. Yace en un sepulcro. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos remontamos aquí. Aquí es cuando nos remontamos. Vamos a tomar una cita bíblica que se encuentra en Lucas 24, capítulo 24. Pero cuando hablamos de cómo se sentía el pueblo, los discípulos de Jesús y aquellos que le seguían, también podemos ver que en un momento del pueblo de Dios, el pueblo de Dios vivió algo bien tremendo y trascendental para el pueblo de Dios. Y sucedió que el pueblo de Dios estaba, todo el ejército de Dios estaba en Bet-Semes. Ahí era en un lugar donde se segaba el trigo. Imagínense qué lugar un monte donde se segaba el trigo. Y los filisteos se habían robado el arca, hermanos. Y mire, hermanito, qué tremendo cómo le fue a los filisteos. Todas las ciudades de Filistea fueron azotadas por la presencia del arca. Ay, usted podrá decir, está bueno porque se la robaron y no era de ellos, era del pueblo de Dios. Sí, puede que tenga razón usted, hermano. Pero mire qué tremendo lo que sucedió con estos 5 príncipes filisteos y estas ciudades. Que todas las ciudades desecharon el arca. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que a todos ellos les salieron úlceras en sus partes genitales a causa de la presencia del arca. El arca tiró los dioses que ponían cerca de ella o a ella que la ponían cerca de otros dioses paganos, los filisteos. Mire, hermano, todas estas ciudades de Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, todas estas ciudades fueron azotadas, eran ciudades filisteas y todas estas ciudades fueron azotadas a causa del arca. Pero mire qué tremendo es cuando nosotros recibimos algo, hermano. Qué tremendo es cuando nosotros recibimos algo que no viene de parte de Dios, ni tampoco a la manera del Señor, ni en el orden del Señor. Mire qué fue lo que sucedió. Los filisteos cuando se vieron tan azotados, pero tan azotados, ellos pusieron el arca en una carreta nueva, con bueyes que no habían sido usados para otro tipo de trabajo, bueno, bueyes tiernitos, ¿verdad? Que no habían sido usados para ningún otro trabajo. ¿Y qué pasó con ellos? Pusieron el arca encima de la carreta cubierta y acompañada del arca, dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 6 y capítulo 7, usted lo puede ir a comprobar. Dice que los filisteos pusieron en la carreta oro y pusieron formas de oro en forma de los, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? De los, de estos con los que fueron ellos azotados, de los, ay, ¿cómo se dice? De los tumores. Ellos pusieron en forma de tumores piedras de oro en forma de los tumores con los que ellos fueron azotados, con las llagas o como usted le pueda llamar lepra o hay otro nombre más actual, usted le puede denominar, pero estas llagas
a ellos los azotaban en sus partes genitales, a los varones, a los hombres de Filistea. Entonces, al ver lo que había sucedido, ellos decidieron devolverles el arca al pueblo de Israel. Cuando se llevaron el arca, hermanos, todo el pueblo de Israel lloró y entró en un tiempo de desolación, porque les habían quitado algo preciado que era algo que representaba la presencia de Dios para ellos, que era el arca. Y ellos, los filisteos, se llevaron el arca. Su corazón estaba deprimido, su corazón estaba triste. Y dice la palabra del Señor, y quiero que se quede con esto, que cuando llegó el arca sola, llegó, hermanos, Dios, ángeles, guiaron a aquellos bueyes con aquella carreta donde iba el arca y la guiaron hasta este monte donde se segaba el trigo, que se llama Bet-Semes. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con esto? Sucede que cuando llega el arca, eh, todo el pueblo de Dios se alegra, se goza y, y empiezan a darle gracias al Señor porque el arca fue devuelta. Pero en este lugar, hermanos, sucede algo, que hay una situación que ellos vivieron, todo el pueblo vivió, y fue que el pueblo empezó a ver lo que había dentro del arca y en ese lugar falleció, hubo un montón de personas que fallecieron, que se asomaron y que vieron el arca, porque no tenían que verlo. Vamos a damos gracias al Señor, reprendemos toda obra del enemigo y todo ataque del enemigo a este tiempo y a este momento en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos tiene en este lugar en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo en obediencia a Cristo todo espíritu que esté operando en los aires en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cuando el arca llega a este lugar, hermanos, cuando el arca llega, hermanos, a este lugar, a este monte que se llama Bet-Semes, sucede que el pueblo de Dios, una gran mayoría, empiezan a ver lo que había dentro del arca. Y Dios, como Él es poderoso, maravilloso, hermoso, digno de toda gloria y digno de todo honor, lo que hace Él es, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel, ese día que fue devuelta el arca, hicieron y levantaron ofrendas delante del Señor y adoraron al Señor en aquel lugar, en Bet-Semes. Pero, hermanos, qué bueno y qué glorioso lo que el Señor hizo en aquel lugar. Pero después de esto, de que ellos adoraron al Señor en ese lugar, dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios empezó a ver el arca hacia adentro y no estaba permitido hacerlo. Pero hubo uno que otro que se levantó diciendo, ¿y por qué los sacerdotes sí pueden y por qué nosotros no? Si también ellos tienen derecho, nosotros también tenemos derecho, y abrieron el arca y empezaron a ver hacia adentro y murieron 50,700 hombres en aquel tiempo. Entonces dijeron todos los israelitas, ya no queremos el arca aquí con nosotros en Bet-Semes, y purificaron y santificaron a un Eleazar y lo mandaron el arca, hermanos, a otro lugar que se llama Kiriat Jearim. Ahora, ¿cómo y qué representa Kiriat Jearim? ¿Qué quiere decir Kiriat Jearim? Este es un lugar, hermanos, que significa y tiene un peso el significado de este lugar, porque este lugar representa algo grande
no solo para ellos, sino que también representa para nosotros algo muy grande, pero muy grande. Y en este lugar, en Kiriat Jearim, murieron 50.700 hombres en Bet-Semes y mandaron el arca a este lugar. El arca la mandaron a encerrar a este lugar. Y este lugar representa la esperanza en la bodega, o mi corazón está en una bodega. La esperanza que era del pueblo de Israel cuando pelearon contra los filisteos y se llevaron el arca a los filisteos, ellos quedaron sin esperanza. No había esperanza y en su corazón no había un sentido. Su corazón estaba decaído porque se llevaron el arca. Cuando regresan el arca, la llevan a este monte que se llama Kiriat Jearim y significa la esperanza en la bodega o mi corazón en una bodega. Amados hermanos, ¿qué sucede en este tema que nosotros estamos viendo y discutiendo hoy? Vamos a leer lo que dice Lucas 24, capítulo 24, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Vamos a ver aquí qué pasa. Es el gran día de la resurrección, hermanos. Todo mundo tenía que regresar a sus ciudades, a sus aldeas de origen, a sus lugares de origen, porque habían llegado para Pesaj a Jerusalén. Pesaj sucedió un día que era un feriado memorial, un día que había una celebración solemne, y hay tres fiestas que todo el pueblo celebra en Jerusalén, en el templo. ¿Y cuáles son esas fiestas? Es la fiesta de Pesaj, es la fiesta de los panes sin levadura y es la fiesta de las cabañas. Ahora bien, a estas tres fiestas todo el pueblo se movilizaba para poder celebrar estas fiestas en Jerusalén. Como eran fiesta, todo el Israel estaba centrado y reunido en Jerusalén. Pero recordemos que sucedió algo que cambió la historia del pueblo de Israel, que fue la muerte de Jesús. Pero este día todos ellos tenían que volver. Este día, todo el pueblo tenía que volver a sus lugares de origen. Este día todo el pueblo tenía que regresar a su casa. Ya no había sentido para quedarse en Jerusalén. Ya no se podían quedar en Jerusalén. No había razón de por qué quedarse en Jerusalén. Ahora, se imagina el pueblo de Israel cuando se llevaron el arca, cómo se fueron a su casa los soldados, los que cuidaban a los enfermos, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, por así decirlo, que estaban esperando los heridos de guerra para curar y sanar. Se tuvieron que ir a su casa con el corazón deprimido porque los filisteos se llevaron el arca. Ahora, que mire aquí qué sucede. Todos los discípulos, ¿cómo estaban este día? Era una confusión tremenda porque su maestro había sido crucificado y estaba en un sepulcro. Tenían que regresar a su lugar de origen. Tenían que regresar, hermanos, donde habían estado cuando Él los llamó. ¿Dónde estás hoy, hermano? ¿Dónde estás? ¿Ya probaste lo que es caminar de la mano de Jesús? ¿Ya probaste lo que es andar con Él, andar bajo su cobertura? Pero por alguna razón te alejaste. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde está tu corazón sin esperanza? ¿Dónde quedó tu corazón? Y dice que he aquí dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea
llamada Emaús. ¿Sabe qué lugar es Emaús? Emaús es Kiriat Jearim, es el mismo lugar y representa lo mismo. Y dice que de Jerusalén estaba a 70 estadios, que son más o menos 11.5 kilómetros. De Jerusalén a Emaús. Y dice que ellos iban hablando entre sí, los dos discípulos, de todas aquellas cosas que habían acontecido, que por qué lo arrestaron, por qué permitió él, siendo el Mesías tan poderoso, que sanaba, que libertaba, que quitaba la opresión, que sanaba de lepra, que resucitaba, cuántos milagros hizo y por qué permitió que sucediera esto. Y ellos iban hablando y discutían entre sí de todo lo que había sucedido. ¿Y qué cree usted que sucedió en ese momento? Dice aquí en el 24:15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Yo quiero que usted en su mente pueda llevar la secuencia de lo que le estoy hablando, hermano. Y dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? No le estaba hablando de plata, hermano. No le estaba diciendo qué platitas son las que ustedes tienen entre ustedes. Les estaba hablando qué pláticas, no platitas, pláticas son las que ustedes tienen entre ustedes mientras caminan. ¿Y por qué están tristes? Mire, cómo era la tristeza de estos varones, que ellos la podían exteriorizar, la tristeza que ellos tenían. Y entonces dice que le dijeron ellos, porque todo el mundo sabía lo que había sucedido. Todo el mundo estaba al tanto de los últimos acontecimientos, que agarraron al Mesías, lo crucificaron, lo condenaron, lo crucificaron y lo llevaron a un sepulcro. Entonces, mire lo que sucedió, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Mire arriba, ahí mismo en el 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea resucitado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Acuérdese que Judas ya está depurado, ya no está con ellos. Y a todos los demás. Eran las que vieron esto, fueron María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, los demás y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, Cleofas es este hombre el esposo de esta mujer que está aquí, la madre de Jacobo. Y recordemos que Jacobo era uno de sus discípulos y Cleofas era un nombre que se le daba a los hombres que se llamaban alfeos. Alfeo era el esposo de una de estas mujeres que fueron a la tumba. O sea que
era el esposo de la mamá de Jacobo. Ahí lo dice en Lucas 24:16. Entonces dice que Cleofas le dijo, él quizás no era uno de los discípulos de los 11 o de los 12, pero era uno de los 70 que seguían a Jesús. Y le dijo Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire lo que le había comentado antes. El pueblo estaba esperando que Jesús lo redimiera. No solo era Judas, era todo el pueblo que esperaba que Jesús redimiera del azote de Roma al pueblo de Israel. Y ahora dice, además de todo esto, además de todo lo que había pasado, además de que lo agarraron, lo azotaron y lo condenaron y lo crucificaron, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y vos no te das cuenta de lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió? Tan grande y todo el mundo se enteró y tú no te das cuenta, vos no te das cuenta. Así le dijeron ellos a Jesús. Aunque también nos han asombrado. Miren lo que le cuentan a él mismo, lo que sucedió. Ellos ya habían salido de Jerusalén, hermanos, ya iban camino de Emaús, iban llegando casi. Y dice, imagínense el arca con los bueyes en la carreta y con el oro en forma de los tumores y el oro también que habían puesto en forma de recompensa por haberles robado el arca. Ellos iban caminando contando estas cosas que habían sucedido. Y no solo con eso, también le dicen, y ahora además de todo lo que sucedió, hoy ya es el tercer día que aconteció todo esto. Y no solo eso, también falta algo más. Nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, de las que nosotros, de las que caminan con nosotros, que seguíamos a Jesús. Las que antes del día fueron al sepulcro, o sea, en la madrugada. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también han visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él le dijo, mira hermano, qué tremendo. Hasta aquí ellos no recuerdan las escrituras como no las recordaban las mujeres cuando fueron al sepulcro, porque así nos pasa a nosotros se nos olvida lo que Dios nos habla. A nosotros se nos olvida lo que Dios nos instruye a través de qué? De la palabra. Hermano, en la Biblia no hay vida eterna y no me vaya a crucificar y a decir crucifíquenla. No, hermano. En la Biblia usted no va a encontrar vida eterna porque la Biblia no murió por usted y por mí. La Biblia no fue crucificada. La Biblia es la lámpara que alumbra nuestros caminos para llegar a Jesús. Ella es la lumbrera que nos alumbra para poder llegar a Cristo. La Biblia es el mapa que nos enseña el camino por donde debemos cruzar para llegar a Jesús. Y mire lo que le dice él en el 24, 25 de Lucas. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les empieza a hablar de qué? De las escrituras antes de él. Y les empieza a hablar desde Moisés, desde los Pentateucos, luego los libros de los reyes, las crónicas, los profetas mayores y menores, los de poesía, también todos los libros
que antecedieron a Jesús. Se los empieza a citar y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de Jesús decían estas escrituras. Cuando usted diga y sienta, hermano, que se encuentra solo y usted piense que está solo, vaya a las escrituras. Allí va a encontrar a Cristo. Allí va a encontrar a Jesús. No viva de la prédica que a usted le imparten en su iglesia. Los que se congregan en una iglesia y escuchan la palabra y no leen la palabra de Dios toda la semana hasta que vuelven al templo a escuchar la prédica que les imparte su pastor. No viva de eso, hermano. Abra las escrituras. Abra las escrituras. Así como Cristo les estaba a ellos abriendo las escrituras, diciéndoles, mostrándoles desde dónde se habla de Jesús y que era necesario que eso sucediera. Y mire qué tremendo sucede con nosotros. Qué tremendo sucede con cada uno de nosotros que cuando nosotros estamos deprimidos, en lugar de buscar al Señor, nosotros lo que hacemos es buscar a un líder, a un hermano, al hombre. Y no le digo que está mal, eso no le estoy diciendo que está mal. Pero si usted no ha buscado primero a Jesús, no busque al hombre, hermano. Mire, yo les decía al principio, transportémonos a un camino polvoriento, un camino lleno de tristeza y de desilusión, que es el camino a Emaús, donde dos de los discípulos que ya vimos, Cleofas y su compañero, caminaban cabizbajos después de los impactantes eventos que pudieron haber sido presenciar la crucifixión de Jesús allí en Jerusalén. Sus esperanzas se habían hecho añicos, hermanos. Su Mesías había muerto. El futuro parecía tan sombrío para ellos. Y quizás en algún momento de nuestras vidas, nosotros también nos hemos sentido caminando por un camino de Emaús, lleno de preguntas, de dolor, con la sensación de que nuestras expectativas se han desboronado, de que se han venido abajo y que quedamos peor que al principio. La ceguera, aquí podemos ver la ceguera del dolor, hermanos. El camino a Emaús, cuando estos hombres van hablando de todas estas situaciones, estos dos discípulos estaban tan absortos en su dolor y en su confusión que no reconocieron a Jesús. Imagínense cómo estaban ellos que no pudieron reconocerlo. Cuando Él se les acercó y caminó con ellos. ¿Cuántas veces usted y yo, por nuestras circunstancias, no podemos ver a Jesús caminando con nosotros? Porque estamos ciegos por el dolor, por la desilusión, por la desesperanza. El mismo Señor resucitado estaba caminando al lado de ellos, pero sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Por la tristeza que los invadía. Y cuántas veces Jesús camina a nuestro lado en medio de nuestras pruebas y no lo reconocemos, hermanos. Quizás estamos tan enfocados en nuestra angustia que no vemos las oportunidades de consuelo, la presencia divina que nos acompaña silenciosamente. A veces nuestras propias ideas preconcebidas sobre cómo Dios debería actuar nos impiden ver su obra en nuestras vidas. Esperábamos un Mesías poderoso que derrotaría a los romanos y no pudimos reconocer al humilde carpintero crucificado como el Salvador resucitado de toda la humanidad, no solo de aquellos que iban por el camino a Emaús, ni por las que lo vieron que no había nada en la tumba, ni por los que fueron a comprobar que no estaba en el sepulcro, ni por aquellos que le gritaron, crucifíquenle, por todos, porque usted y yo, con nuestros actos que van en contra de Él, en contra de lo que Él nos ha dejado en este mapa que es la Biblia, cuando lo hacemos y lo practicamos en contra de Él, lo estamos crucificando de nuevo, hermanos.
La revelación a través de las escrituras nos enseña que Jesús con paciencia y amor reprende su falta de entendimiento y comienza a explicarles las escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido estaba profetizado. Les reveló el pan redentor de Dios, donde el Mesías debía sufrir para entrar en su gloria. Mire, hermano, esto es algo poderoso. Qué poderosa lección para nosotros. En medio de la confusión, la respuesta y el consuelo se encuentran en la palabra de Dios. Necesitamos todos los seres humanos sumergirnos en las escrituras, permitiendo que Jesús mismo nos revele su plan y su propósito en nuestras vidas. A veces buscamos respuestas en otros lugares, en la sabiduría humana o en las soluciones fáciles, cuando la verdadera comprensión y la verdadera respuesta que necesitamos yace en la revelación divina contenida ¿dónde? En la Biblia, contenida en la palabra del Señor. Mire, hermano, qué hermoso. Después de que sucedió todo esto, cuando él les cita las escrituras, sigamos con la lectura bíblica en el 28, dice que llegaron a la aldea donde ellos iban, ya están allí en Emaús, ya están en Kiriat Jearim. Y dice que ya era de noche, ya estaba de noche. Y es una ley entre el pueblo de Israel ser hospitalarios. Ya era de noche y era como un deber para ellos invitarlo a él a quedarse, porque Jesús hizo como que él iba más lejos de donde ellos estaban. Entonces dice la escritura, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Pero ¿sabe qué era lo que ellos necesitaban? Que les hablaran más de las escrituras, porque ellos conocían las escrituras, ellos citaban la Torá, ellos hablaban de la Torá, pero no la entendían, hermanos. Y Jesús les estaba explicando las escrituras, lo que ellos ya sabían. Acuérdense lo que dice Isaías 53, que está dentro de la Torá. Ellos ya lo sabían. Mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones y todo lo que cita de la vida de Jesús. Ahí está dando un testimonio pleno, un escenario de lo que es la vida de Jesús y lo que habría de ser y habría de venir por nosotros. Ellos ya lo sabían, ellos citaban Isaías 53, pero no entendían qué era lo que quería decir. Por la necesidad de ser redimidos del azote de Roma, ellos no tenían entendimiento, hermano. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Ya vemos cómo Él les citó las escrituras, les abrió las escrituras y les empezó a citar todo libro por libro y diciéndoles que toda la Biblia hablaba de Él. Entonces dice en el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció, mire lo que sucede aquí, que estando sentado con ellos a la mesa, mire hermano, hay que tener cuidado con quién nos sentamos en la mesa. Hay que tener cuidado, hermano, hay que prestar atención. Hay que prestar atención, hermano. Mire lo que sucedió. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, estamos en el 30, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mire qué tremendo lo que sucede aquí. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vida, de su vista. Y se decían el uno al otro. Mire lo que sucedió. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema de esta enseñanza? Mire lo que dice en el 32. Ahí está el tema de nuestra enseñanza. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose, mira hermano, es que esto no era para menos, 11.5 kilómetros hermano, que ya habían llegado a Emaús. ¿Y qué cree que hicieron ellos? Salieron de vuelta para Jerusalén.
O sea, 11,5 kilómetros perdieron ese tiempo, perdieron el camino y regresaron al lugar de los hechos. Regresaron al lugar donde todo sucedió, donde todo aconteció. Y dice que, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y ya era de noche, hermanos. Y mire qué sucedió, mire qué tremendo lo que pasa aquí. Y hallaron a los 11, acuérdese, Judas ya no está con ellos, ya está depurado, ya no existe entre los 12 discípulos. Dice entonces que cuando ellos regresan, se levantan y en esa misma hora en la noche regresan a Jerusalén. Y era empinadito, hermanos, porque Jerusalén era un punto bajo, por decirlo así, y donde ellos iban a Emaús era un monte y ellos rodearon Samaria para poder subir a este lugar. Acordémonos el conflicto entre Samaria y Judea, ¿verdad? Entonces, pero esa no es tema de esta clase. Entonces ellos rodearon Samaria para subir Emaús o Kiriat Jearim. Y cuando ya bajaron, yo me imagino que fue más fácil porque era bajadita, ¿verdad? De regreso. Entonces, mire lo que se encontraron ellos cuando ellos llegaron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, o sea, todas las mujeres, las que fueron al sepulcro, las que seguían a Jesús, María, la madre de Jesús, María, la hermana de la madre de Jesús, la mamá de Jacobo, María Magdalena, Juana y todas las mujeres que lo seguían, más todos los discípulos de todas partes de Israel y del mundo que seguían a Jesús, estaban reunidos allí. Así lo dice esta palabra. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. Ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, los dos, Cleofas y su compañero. ¿Y cómo le habían reconocido? ¿Cuándo? Al partir el pan. Este es tema de otra enseñanza que la vamos a ver, hermano. Pero no hoy. Entonces ellos estaban en aquello, hermano, contando qué era lo que había sucedido y nos citó desde Moisés hasta el último profeta y nos dijo que todos ellos hablaban de él y que nosotros teníamos que entender de que lo que decía la palabra y a veces nos cuesta entenderlo y nos citó las escrituras y ya no sabíamos la Torá, pero nosotros no las entendíamos. No entendíamos y empezó Simón. Sí, yo fui al sepulcro y no encontré nada y el sepulcro estaba vacío. Y miren y todos contando lo que había sucedido cuando de repente pase a vosotros. Hermano, ya me imagino el susto, hermano. Yo me imagino ese susto de estos varones. Cuando le dicen, ellos están contando lo que había sucedido y salimos de regreso corriendo para Jerusalén porque desapareció de nuestra vista cuando de repente, paz a vosotros, le dice el Señor y le dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que le dije, hermano? Entonces, espantados y atemorizados, pensaron que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué no van a las escrituras? Acuérdense lo que les había hablado. Pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo sí lo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, del gozo que ellos tenían, no lo creían. Imagínense qué tremendo fue y atroz todo lo que ellos tuvieron que haber visto. Todo lo que tuvieron que haber presenciado, hermanos. Y tenían un gozo tan grande, hermanos. La alegría, el corazón volvió a latir.
El corazón salió de ser embodegado allá como embodegaron el arca en Kiriat Jearim, le hicieron una carpa y ahí metieron el arca y pusieron a un sacerdote a que lo cuidara. ¿Y sabe cuánto estuvo el arca allí? 20 años, hermano. Nadie quería ya el arca porque habían habido 50.700 muertos que se habían asomado a ver. Y el corazón del pueblo de Israel decaía y desfallecía en una desesperanza, igual que los discípulos cuando pensaron que su Mesías, su maestro, había sido muerto, no iban a volver a verlo. Imagínense ellos hablando de todo esto y él les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Y como ellos estaban tan llenos de gozo, no lo podían creer, hermanos, y estaban tan maravillados. Y él les dijo: tenéis aquí algo de comer. Mire, hermano, aquí hay una enseñanza, hermano. Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Hermanos, mire qué tremendo cuando a nosotros se nos olvida la palabra. Si usted siente que ha caminado solo y usted mira milagros en otros y usted su corazón late y palpita y usted dice: ¿podría hacerlo así conmigo? ¿Podría resucitar esta situación que yo estoy viviendo? Pero luego decae y declina de nuevo en ese pensamiento: conmigo no lo hará, conmigo no, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo aquí, porque yo allá, y se le olvidó. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque vienen estos pensamientos a su corazón y a su mente, porque usted no abre las escrituras, amado hermano. Abra las escrituras. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Mire los 4 pasos que hay aquí. Aquí hay 4 escenas. La primera escena es que Él se les aparece. Camina con ellos, está con ellos, platicando con ellos, pero sus ojos están velados. Entonces la primera escena que Él hace allí es citarle las escrituras y empieza a hablarle de las escrituras. Luego llega y come con ellos para abrirles los ojos, hermanos. Primero, les abre las escrituras. Segundo, les abre los ojos. Y miren lo que sucede aquí, en la tercera escena. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, mire lo que dice, y les abrió el entendimiento. Aquí hizo 3 cosas. Les abrió los ojos porque ellos no lo habían visto, pensaban que era un espíritu. Les abrió las escrituras y también les abrió el entendimiento. En el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermano, usted no va a poder entender las escrituras si no es abierto su entendimiento por Jesús. Usted, mire, yo he conocido gente que habla muy bonito, que tiene una oratoria cristiana, espiritual, muy bonita, pero no tienen entendimiento de las escrituras. Yo he visto judíos hablando de las escrituras, hablando y explicando la Torá, pero no tienen entendimiento. Hoy, 2000 años después, no tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí está, mira, hermano, aquí está el secreto y la instrucción en el 24:45 de Lucas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, sin entendimiento revelado por Él, ni usted ni yo podemos comprender las escrituras, amado hermano. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde el lugar de los hechos, desde Jerusalén. Y ahora aquí viene la cuarta escena donde entramos usted y yo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad,
de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y de quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Aquí es donde entra la cuarta escena, donde entramos usted y yo. Aquí es la última escena, hermano. Mire, cuando vimos a Lucas 24, el 32 en adelante, y les hablaba que allí está el nombre de nuestra enseñanza, el título de nuestra enseñanza de esta noche, hablamos de que el ardor del corazón. Ahí dice en el 32, el ardor del corazón, que mientras Jesús les hablaba y les explicaba las escrituras, algo comenzó a suceder en sus corazones. Sintieron un fuego encenderse dentro de ellos. Sus corazones ardían al escuchar la palabra. Y no es cierto que así nos pasa todavía hoy en día a nosotros, que entre más escuchamos, más queremos escuchar. Pero no es así, hermanito. Mejor sabe que entre más estudiemos, entre más abramos la Biblia, entre más leamos, más vamos a querer saber, más vamos a querer entender, más vamos a tener la necesidad de saber, de entender, de querer saber más de Él. Aquí sus corazones ardían al escuchar la verdad, y la verdad se encuentra citada en las Escrituras, hermano. Cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada con unción, tiene el poder de tocar lo más profundo de nuestro ser, hermano. Puede despertar nuestra fe, puede remover nuestra fe y despertarla, hermano. Puede renovar nuestra esperanza y llenar nuestros corazones de un gozo inexplicable, ¿sí o no? Estamos permitiendo que la palabra de Dios arda en nuestros corazones. Estamos permitiendo que la palabra de Dios renueve y remueva nuestra fe. Estamos permitiendo que la palabra de Dios renueve nuestra esperanza, que llene nuestros corazones de un gozo inexplicable. Estamos permitiéndole a la palabra hacer eso en nuestra vida. La estamos leyendo, la estamos meditando en ella y permitiendo que transforme nuestra manera de pensar y de sentir, de actuar, de hacer las cosas, hermano. Mira, hermano, es tremendo el reconocimiento en partir el pan, en lo que hablábamos de Lucas, siempre en el mismo capítulo, 24, del verso 30 al 35, ahí podemos ver cómo fue un acto tan sencillo en la mesa al partir el pan. Fue un acto tan sencillo, hermano. Allí sucedió en la mesa, al partir el pan, que sus ojos fueron abiertos en los dos lugares. Al partir el pan, los ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. En ese momento la tristeza se convirtió y se transformó en alegría, la duda en certeza. Mire qué hermoso, hermano. Este momento nos recuerda la importancia de la comunión, eso de partir el pan en la mesa con Jesús. Nos recuerda esa importancia de la comunión, esa importancia de poder tener comunión con Él, con Jesús, de poder intimar con Él. Como cuando nosotros compartimos la Santa Cena del Señor. Es tener intimidad con Él. Esos son momentos de intimidad con Él, que podemos tener encuentros reveladores con Jesús. A veces la presencia de Jesús manifiesta los actos más sencillos de nuestra vida. Y suceden en esos momentos que para nosotros podrían ser relevantes. Podrían ser momentos que para nosotros o en nuestra manera de ver y de pensar pueden ser momentos que no tienen valor o que pueden pasar desapercibidos. Pero son momentos tan trascendentales, hermanos, poder tener una intimidad con Jesús, poder tener una participación con Él en nuestra vida de forma personal, como por ejemplo una oración,
como por ejemplo, y compartir la palabra, hablar de la palabra, hermanos, hablar, enseñar la palabra. Pero yo no le estoy hablando de que usted abra la escritura para que usted garrotee a la hermana que le cae mal, para que garrotee al hermano que no le cae bien, para que usted lo ponga como ejemplo, como escudo, una escritura para usted acomodarla a una situación de hoy en día y poder afectar a otros creyendo que usted lo está haciendo bien, para contender, para dividir, para traer a división a otros, para traer a confrontar a otros según su propia opinión. Yo no le estoy diciendo ni pidiendo, ni le estoy enviando a que vaya a leer las escrituras para esto, no, hermanos. Yo le estoy pidiendo que vaya usted a leer las escrituras para que usted pueda tener ese reconocimiento del pan, porque la escritura es como una comida que sustenta su espíritu. Jesús es el pan de vida. Por eso cuando Él parte el pan, sus ojos son velados a la verdad. Quita todo velo que hay en sus ojos cuando es Jesús, el mismo Jesús, el que habla a través de usted. Y cuando nosotros hablamos en nombre de Jesús, hermanos, somos escuchados por pocos, por una minoría, porque la mayoría prefieren estar velados, como estaban los discípulos. Ellos citaban la Torá, pero no tenían entendimiento de ella. ¿Y quién es el único que nos puede dar el entendimiento? Es Jesús. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a aquellos que dicen conocerlo, porque citan las escrituras, pero no tienen entendimiento porque Él no se los ha revelado. Usted no ha visto usted que se levanta un espíritu de rencor, un espíritu de odio, un espíritu de persecución, de odio con aquellos que hablan la palabra de verdad, la palabra de Jesús. Y empiezan a confrontar con lo de la platica que le decía yo. Ajá, ¿y qué platitas son las que tienen ustedes caminando a Emaús? Hay muchos que van viendo la platita que usted lleva mientras usted va caminando en el camino del evangelio y empiezan a hablarle palabra conforme a esto, sin entendimiento, sin revelación, solo citando las escrituras, pero no tienen intimidad con Jesús. No se han sentado a la mesa a participar del pan que Jesús les puede dar, que es la revelación. ¿Con quién se está sentando usted, hermano? Mire, a veces la presencia de Jesús, como yo les decía anteriormente, se manifiesta en actos tan sencillos de nuestra vida. Allí se manifiesta la presencia del Señor. ¿Cómo? Cuando estamos viviendo en comunión con hermanos en la fe, con aquellos que practican la fe, con orar por una persona, por orar por las necesidades de otros, cuando vamos y nos despojamos para que otro hermano pueda ser suplido, cuando sabiendo que podemos ayudar al hermano, le decimos y lo despachamos, váyase que yo voy a orar por usted, y nosotros tenemos la respuesta a la necesidad del hermano. Pero como no tenemos el entendimiento ni la revelación, solo lo mandamos y le decimos, voy a orar por ti, hermano. Le citamos las escrituras, pero sin conocimiento, sin entendimiento, sin revelación. Porque si tuviéramos conocimiento de las escrituras, nos despojaríamos aún quedándonos sin nada con tal de que el hermano pueda ser suplido, porque conocemos y tenemos entendimiento de que Jesús es el pan de vida, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos trae a la mesa la revelación, la provisión, el entendimiento de la palabra, de las escrituras, la transformación, hermanos, y el testimonio. Una vez que reconocieron estos varones a Jesús, la tristeza y la desilusión desaparecieron. Cuando Jesús está en tu vida y en mi vida, nuestro testimonio y la transformación que nosotros sufrimos es clara, hermano. Desaparece toda tristeza, toda desilusión. Mire, desaparece toda intimidación, toda depresión, porque estamos agarrados de la roca que es Cristo Jesús. Por eso, si usted lee en el libro de Juan, ahorita no tengo a mano la cita bíblica, pero dice que en el libro de Juan
cita que aquí estamos en el libro de Lucas, la revelación de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Dice que después de que las mujeres vieron y fueron a contarle a los discípulos, dice que antes que llegara Pedro llegó Juan. Juan significa gracia. Y acuérdese que Juan escribe todo lo que sucedió. ¿Y por qué llega la gracia antes de que la roca? Pedro representa la roca que es Cristo Jesús. Pero para poder que la roca llegue a su vida y a la mía, necesitamos la gracia de Él. Necesitamos que Él nos haya visto con ojos de gracia, que Él haya puesto su gracia en cada uno de nosotros. En el capítulo 20 me comparte Beni, que en el capítulo 20 de Juan, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, ahí aparece todo lo que nosotros hemos estado discutiendo en este tiempo. Mire, hermanos, una vez que ellos, los varones, reconocieron a Jesús, no dice que del gozo que ellos sentían no lo podían creer. Nos pasa así a usted y a mí cuando hemos estado esperando una respuesta, cuando estamos esperando una respuesta y vemos que en otro se manifiesta, nosotros no lo podemos creer, hermano. No podemos creer aquello tan glorioso que está sucediendo, que viene de la mano del Señor. ¿Y qué sucede? Inmediatamente desaparece la tristeza y la desilusión de nuestra vida, la desesperanza. Porque inmediatamente estos varones se levantaron. Mire lo que vimos, que ellos inmediatamente cuando supieron que era Jesús, ellos se levantaron y regresaron a Jerusalén para compartir la buena nueva con los demás discípulos. ¿Y aquí qué sucedió? Todos tuvieron un encuentro genuino con Jesús resucitado. Siempre produce una transformación en nuestras vidas, hermanos, poder reunirnos con aquellos que tienen una fe genuina por Jesús resucitado, por ese Jesús que murió pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre e intercede por usted y por mí, pero vive en cada uno de nosotros, camina con nosotros, habla con nosotros y se sienta a la mesa con nosotros. Nos revela la verdad, hermanos. Él comparte con nosotros. Él nos impulsa a vivir una vida y compartir nuestras experiencias con otros, a vivir una vida genuina y compartir nuestras vidas, nuestras experiencias, dando testimonio a otros de lo que Él ha hecho. Yo fui esto y Dios me rescató. Dios ha hecho la obra en mi vida. Alguien me decía, pero es que vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos aquí. Que decía de otra persona, que le había dicho a otra persona. Yo le decía, hermano, usted no le puede decir eso, porque usted y esa persona tienen mucho tiempo de no compartir, y esa persona hoy está sirviendo a un Dios, a un Cristo vivo, viviendo sus procesos. Usted no puede decir que es la misma persona que usted conoció, porque usted no está caminando a Emaús como ella. Usted se quedó en Filistea, se quedó en una de aquellas ciudades, se quedó en el camino, ni siquiera empezó a caminar camino a Emaús, donde todo comenzó. No podemos catalogar a las personas que conocimos hace 3 años y hoy están sirviendo a Dios como antes, como aquellos que conocimos nosotros y los encapsulamos y los metemos en una bodega de desesperanza, de dolor. Y empezamos a hablar de su testimonio, de lo que nosotros conocimos cuando Dios ha hecho una obra redentora en sus vidas. Un encuentro genuino con el Jesús resucitado siempre produce una transformación en nuestras vidas y nos impulsa a compartir nuestras experiencias con otros. Ellos ya no podían guardar para sí mismos la maravillosa obra y la maravillosa verdad que habían descubierto. A Jesús resucitó, Él ya no está en el sepulcro, hoy vive en nuestros corazones. Hemos experimentado ese encuentro transformador con Jesús. Estamos compartiendo con otros la alegría de la resurrección y la esperanza que hemos encontrado en Jesús.
Si usted no lo está haciendo, hermano, yo le invito a que usted lo haga. Yo te invito a que hables a tus parientes, a tus familiares, a aquellos que necesitan tener un encuentro con Jesús. ¿A través de qué? Abre las escrituras, hermano. Abre las escrituras. Hermanos y hermanas, el camino a Emaús nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de mayor desilusión de nuestra vida, Jesús camina a nuestro lado. Quizás nuestros ojos estén nublados por el dolor, pero si abrimos nuestro corazón y nuestra mente a las escrituras y buscamos en su presencia una comunión con Él, nuestros corazones arderán y nuestros ojos serán abiertos para reconocerlo. Y una vez que lo reconozcamos, nuestra tristeza se convierte en gozo y nos impulsa a compartir la maravilla, la maravillosa noticia de la maravilla de lo que es la resurrección. No de aquel lugar, no de aquel tiempo, sino la resurrección en nuestros corazones y la resurrección que Jesús ha tenido con el mundo y para el mundo, que murió por todos, por buenos y malos, por grandes, por pequeños, por viejos, por jóvenes, por ancianos, por todos. Él murió por todos, pero es una decisión de nosotros caminar con Él, reconocerlo, comer con Él, servirle a Él para que nuestros ojos sean velados, hermanos. Que cada uno de nosotros permita que Jesús camine a nuestro lado en nuestro propio caminar, en nuestro propio camino a Emaús, revelándonos a nosotros a través de su palabra y el partir el pan. ¿Qué es el partir el pan, hermanos? Que Él es la vida para nosotros, Él es el camino para nosotros, Él es la verdad, Él es nuestro pan de vida, para que nuestros corazones ardan y podamos ser testigos de su amor y de su poder transformador. Que a cada uno de nosotros se nos aparezca Él en nuestro camino a Emaús, porque cada uno de nosotros tenemos un camino propio a Emaús. Que Él nos acompañe en nuestro camino y que se revele a nosotros a través de su palabra, hermanos, y que Él pueda partir ese pan de vida en cada uno, mostrándose a nosotros, a cada uno de nosotros, como el pan de vida, como nuestro consolador, como nuestro redentor. El que vive para siempre no está en el sepulcro, está vivo, está en tu corazón y está en el mío. Gracias al Señor por esta palabra. Yo espero que esta palabra pueda arder en tu corazón y puedas permitirle al Espíritu Santo encontrar ese camino, encontrarte con Él y reconocerlo a Él. Tener intimidad con Él a través de qué? De las Escrituras. Lee la palabra, hermano. No esperes que te cuenten. Que te cuente alguien que todavía no ha tenido un encuentro, no ha emprendido su camino a Emaús, no ha tenido un encuentro con Jesús, no ha sido acompañado por Jesús, por lo tanto no han sido velados sus ojos ni su entendimiento. Lee la palabra, lee las Escrituras, lee lo que habla de Jesús, pero busca lo que habla de Jesús. No busques la palabra para contender. No busques la palabra para tener rencilla o pleito con el hermano. No busques la palabra para eso, porque allí no te vas a encontrar con Jesús. Gloria al Señor por esta palabra, amados hermanos. Que el Señor te alcance y que tu corazón pueda arder de gozo al escuchar y leer la palabra de Dios. Que pueda arder tu corazón y tus ojos puedan ser velados a la verdad de Cristo, que Cristo es la verdad a través de las Escrituras. Abre las Escrituras para ver a Jesús. Abre las Escrituras para verlo en cada cosa que leas. Porque toda la Escritura habla de Él. Toda la Escritura habla de Él. Mire, amado hermano, busquemos al Señor mientras se pueda encontrar. Emprenda su camino de Emaús, hermano, así con su tristeza, con esa depresión, con esa desesperanza, pensando que no hay respuesta. Yo te quiero decir si hay respuesta. Hay una respuesta y la respuesta se encuentra en Él.
Así como cuando todos, hermanos, y pudo pasar que pareciese que fue algo gracioso cuando todos estaban contando sus propias experiencias, los que lo encontraron camino a Emaús, los que regresaron corriendo y encontraron a los 11 junto con todos los que lo seguían contando cómo había sido aquello. Y aparece él y les dice, pase a vosotros. Mira, hermano, yo me reía cuando estaba leyendo, yo me imaginaba todo esto. Qué susto, qué santo susto se debieron haber llevado cuando él les dijo, pase a vosotros en medio de todos ellos. Que así Dios te sorprenda, que así te sorprenda con esa necesidad que tienes, hermano. Y se pueden ir todos, pero que no se vaya Jesús de tu vida. Que no se vaya el pan de vida de tu vida, porque vas a quedar ciego, hermano, y hambriento. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga las fuentes de ingreso que llegan a tus manos y que Dios bendiga la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo, la arteza de amasar en tu casa, en el nombre de Jesús, que haya provisión y alimento en tu casa, que seas proveído en todas tus necesidades y que el Señor te salga al encuentro y seas sorprendido al ver lo que está en tu vida, que está dentro de ti, que está en el asunto y que está trayendo una respuesta favorable a esa necesidad que tienes. Que tu corazón arda de gozo de saber que Él está en tu vida, que tu corazón arda de saber más y de saber más y tus ojos sean velados a la verdad, amado hermano, amada hermana. Hoy oro en el nombre de Cristo Jesús por aquellos que no tienen un trabajo, para que se les aparezca Cristo en su camino y puedan ser llenos de gozo, de favor y de gracia, para que vayan a tocar esas puertas en el nombre de Jesús con sus ojos velados, sabiendo que quien va delante de ellos abriéndoles esa puerta, esa oportunidad, se llama Cristo Jesús. Cristo el que resucitó y que hoy vive en cada corazón, y que si creemos vamos a ver la gloria del Señor. Oro por aquellos que no tienen provisión en tu casa, en su casa, aquellos que no tienen provisión ni cómo llevar pan a su mesa, así como Dios mandó a Elías a que la viuda le diese de comer, y la viuda solo tenía un pan para ella y un pan para su hijo, y el profeta le dijo, hazme a mí primero una torta de pan. Y el aceite y la harina nunca escaseó en aquella mujer, en aquella casa, y pudo vivir de por vida ella y su hijo con aquella provisión, por haber dado lo que Dios le dijo que diera al profeta a través del profeta. Que así como le aconteció a esta viuda, así te acontezca en tu casa, y que haya provisión en tu casa, y que la harina y el aceite no escaseen en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por aquellos que tienen adolecen de alguna enfermedad, adolecen de algo que está atacando su organismo interno o externo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo sea usted, Señor, poniendo su mano de poder, sanando, Señor, llevando sanidad a aquel que tiene una dolencia en su cuerpo, Padre amado. Sane de raíz, sane desde los tuétanos de los huesos, Señor, todas partículas sanguíneas, la circulación de su sangre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Toda presión arterial, oh Dios amado, todo organismo, Señor, que hoy se encuentre presentando anomalías en su sistema nervioso, en su sistema reproductivo, en su aparato reproductor, Señor, en todo su ser, Señor, en su organismo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, mostrando, Señor, cualquier tipo de dolencia, llámese como se llame, en el nombre de Jesús. Ahora sales y eres reprendido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos reciben sanidad, todo dolor de cabeza, todo dolor en las rodillas, todo dolor en la columna baja, en la espalda, todo cansancio, todo estrés, ahora mismo es disuelto, reducido a cenizas, a nada, en el nombre de Jesús. Deja en paz los cuerpos de mis hermanos y reciben sanidad, la sanidad gloriosa de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté esperando un milagro, en el nombre de Jesús declaro que se desatan milagros financieros, se desatan milagros creativos, se desatan milagros familiares, en el nombre de Jesús.
toda división en las familias, todo chisme, todo malentendido, Padre amado, toda división, todo pleito en las familias ahora mismo desaparece, empieza a diluirse todo chisme, todo aquello que se dijo en contra del otro ahora mismo empieza a diluirse, a reducirse a cenizas y la verdad empieza a salir a la luz para unir a las familias en el nombre de Jesús. Que la verdad prevalezca, Señor. Que la verdad prevalezca en las familias y sean y vuelvan a ser unidas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta nación, Señor, por las fronteras de esta nación con las que colindan, Señor, con otros países, Señor, con Guatemala, Señor, con El Salvador, con Nicaragua, Señor, Panamá, Costa Rica, México, Señor, Belice, Padre amado. Chile, Belice, Señor, en el nombre de Jesús, Ecuador, Perú, Señor amado, bendiga todas las naciones, bendiga, Señor, todos los pueblos, bendiga todas las ciudades, bendiga las iglesias, Señor, donde se habla su palabra de verdad, donde se habla su palabra conforme a las escrituras y sus velos han caído, Señor, porque la verdad está en ellos, porque Jesús está en ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Bendiga a los niños de todo el mundo, Señor. Bendiga a Israel, bendigo a Israel, bendigo a Israel, esta tierra bendita, nación santa. Bendigo a Israel y donde quiera que se encuentre un israelí, Señor, donde quiera que se encuentre un hijo de Israel, sea su gracia, su favor, sea usted con cada uno de sus hijos, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, Señor amado, bendígales y a todas las tribus perdidas de Israel que se encuentran o nos encontramos en el mundo, Señor, en cualquier parte del mundo, bendíganos con gran bendición. Bendíganos con grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias por la salvación a nuestras vidas, a nuestras almas. Gracias por todo lo que usted ha hecho, por lo que hace y lo que seguirá haciendo, Señor Jesús. Bendiga a todos los pastores que lo aman, que lo buscan, que lo respetan, Señor, que hablan su palabra con denuedo, con amor, sin gloria para hombres, sino llevándose la gloria a usted, Señor. Su nombre es santo, Señor. Bendigo a estos pastores que hablan la verdad, que hablan la palabra con denuedo, Padre. Bendiga estas congregaciones en el nombre de Jesús, Señor. A todo aquel que tenga necesidad, súplale, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sus corazones ardan de alegría sabiendo que su Dios al cual ellos sirven y creen les ha salido a su encuentro en el nombre de Jesús. Bendigo nuestros trabajos, nuestros jefes, compañeros de trabajo son llevados cautivos en obediencia a Cristo. Todos aquellos que se levantan en contra de los escogidos, en contra de aquellos que tenemos un llamado, aquellos que se levantan y hacen alianzas, Señor, para dañar, para destruir, Señor, para aislar en los trabajos. Ahora mismo, Señor, sea usted defendiendo a sus hijos, Señor, aderezando mesas en presencia nuestra, Señor, de nuestros angustiadores, Señor, para que ellos puedan ver que usted es el Dios que nos defiende, que usted está con nosotros como poderoso gigante. Bendiga esos lugares de trabajo donde nosotros podemos laborar, Señor, como para usted y no como para los hombres, Señor, dando testimonio de que usted vive en nosotros. Bendiga esos lugares que nos han recibido, Señor. Bendígales con gran bendición, Señor, porque han hecho un bien a uno de sus escogidos, Padre. Bendiga esos jefes, Señor, que tienen, Señor, ese favor y esa gracia suya para habernos recibido dentro de sus equipos de trabajo, Padre. Gracias, Señor, por nuestra nación. Gracias, Espíritu Santo, por esos lugares donde hay conflictos, Señor. Tome control usted de todas las cosas, porque usted tiene poder para moverse en todos los lugares del mundo, Señor, y para estar en todos los lugares del mundo, Señor, hasta donde me escuchen los que van a tener la disposición de escuchar esta enseñanza, esta palabra.
Señor, añádale más, Padre. Añádale más. Yo declaro y decreto, Señor, que una doble porción de ánimo, de aliento, de esperanza viene a sus vidas por disponer este tiempo para escuchar su palabra, para ser enseñados, para ser aprendidos. En sus manos ponemos esta nueva semana, Señor, donde también tendremos el final de un mes, Señor, y el inicio de uno nuevo, Señor. Desde ya ponemos en sus manos el nuevo mes, el mes número 5, Señor, el número de la gracia, Padre amado, como lo estamos viviendo en este año, un tiempo de gracia, un año de gracia. Venimos a iniciar el mes de mayo, un mes de gracia, Señor, donde cada día traerá respuesta de gracia y de favor, de justicia, de perdón, de amor, de consolación, de fe, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este mes que estamos a punto de terminar. Y aún a estos 3 días, Señor, usted va a resucitar algo que creemos que está muerto. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu de resurrección que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucita toda obra que nosotros hemos dado por muerta, que pensamos que ya no se va a dar. Ahora mismo en el nombre de Jesús envió ángeles para que se muevan y empiecen a obrar en el nombre de Jesús, y que el mismo poder que actuó en Jesús para resucitarlo, ese mismo poder actúe para resucitar esa petición que tienes, hermano, esa petición, esa necesidad, eso que estás esperando de parte de Dios y pensaste que ya no tiene sentido seguir esperando. Resucita en el nombre de Jesús. Resucita en el nombre de Jesús. Resucita en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Llámese como se llame, a ti te digo, resucitas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo por el poder de la palabra. Ahora mismo por el poder de la palabra. Quemo con el fuego divino de Dios toda desesperanza, toda falta de fe, todo desánimo en el nombre de Jesús. Padre amado, bendiga todos los matrimonios. Bendiga los matrimonios, las familias, en el nombre de Jesús. En sus manos quedamos, Señor. Lo que está en sus manos, nada ni nadie lo puede arrebatar, porque allí está seguro. Gracias por este tiempo que nuevamente lo entregamos a usted, para que a quien escuche, Señor, pueda ser redimido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, todo espíritu de venganza. Ahora mismo en el nombre de Jesús cae a tierra sin retorno y no se levanta de ese lugar en el nombre de Jesús. No tienes permiso para poder levantarte. En el nombre de Jesús, en mi vida, en mi hija, en mi familia, en todo lo que usted ha puesto en mis manos, Señor, en mi casa, Padre amado, en la vida de los hermanos, en cada uno de los que me escuchan, Señor, hasta donde se encuentre y donde se escuche esta frecuencia, Señor, hasta allí, Señor amado, llegue su cobertura, llegue su poder, llegue, Señor, en el nombre de Jesús, esa transformación de sus espíritus, de sus mentes, de sus corazones, en el nombre de Jesús, y por ende que den testimonio de quien vive en ellos, de quien vive en cada uno, del que ha hecho la obra, el que hace arder sus corazones y ha velado sus ojos a la verdad de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el privilegio. Gracias, hermanos, por escuchar esta palabra. Cada uno de ellos bendiga sus hogares en el nombre de Jesús. Que el enemigo salga huyendo, Señor, de estampida por 7 caminos y entró por uno, que salga por 7 de estampida en el nombre de Jesús, y que los hogares de mis hermanos sean benditos. Benditos, benditos en el nombre de Jesús, y que fluya toda gracia, todo favor, la provisión de Dios en sus vidas, hermanos, sea multiplicada al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, te bendigo hasta donde te encuentres. El Señor te bendiga y te guarde. Sea bendecido tú y tu casa, todo lo que tus manos toquen. Todo lo que la planta de tus pies pise sea tomado por heredad para tu vida y para tus generaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios bendiga tu semana, tu final de mes y tu inicio de mes en el nombre de Cristo Jesús. Shalom, shalom, hermano. Bendiciones.